Buenos días, Gonzalo. ¿Cuál es la relación entre la historia y la política y tu forma de abordar el arte? Pues, a ver, cuando egresé de la universidad, de la Escuela de Arte en el año 97 del siglo pasado, a ver, uno es joven, es estudiante todavía, entonces empiezas a ver que de repente lo tuyo es simplemente, ves a la gente mayor que hace arte, que está muchos años en eso, y dices, bueno, es como una lucha constante por perfeccionar tu lenguaje y como que luchar para conseguir la mejor versión de la composición, de tu mejor cuadro, etcétera, ¿no? Pero pasó algo hace unos 10, 12, 15 años en que yo estaba, digamos, metido en este sistema que es encontrar un lenguaje personal y todo. Y me interesó mucho empezar a hablar sobre el Perú, porque el Perú había pasado por los años 80 y 90, que fue una etapa muy dura, y había mucho desánimo y muy poco orgullo por lo que resultaba ser peruano. Entonces me puse a investigar un poco en la historia del Perú y hablar a través de mi trabajo visual sobre lo que significa ser peruano, ¿no? Cuando ya habían pasado los años 2000 y ya estábamos en pleno siglo XXI, ¿no? Y pienso que ahí conecté muy bien con la gente. Entonces dije, bueno, si estoy hablando de la historia del Perú, ¿por qué no hablar de mi historia personal también, ¿no? Entonces empecé a trabajar con memorias que yo tenía de niño, de adolescente y de adulto, y de ahí saco mucho material y mucha materia prima para crear series que, digamos, en un primer momento nadie se imagina que son cosas que a mí me podrían haber interesado de niño o de adolescente y tal, pero bueno, es así, ¿no? Y al final he encontrado una cantera que es inagotable y tengo muchas cosas que explorar y muchas cosas por descubrir, ¿no? Por eso es tan importante la memoria y de historia, no solo personal, sino también colectiva, ¿no? Por eso me interesa tanto la política también, pero la política entendida como la política con P mayúscula, digamos, ¿no? No la politiquería diaria, corrupta, no, eso no me interesa. Lo que me interesa es la relación entre la sociedad con el poder y las demás naciones y todo eso, ¿no? ¿Qué función cumple la ironía y el sarcasmo en tus obras? Esa desde entrada es súper importante porque yo soy así, yo soy muy irónico, juego mucho con el doble sentido, con el sarcasmo, con la broma, ¿no? Siempre con respeto, digamos, pero yo pienso que es mi manera de defenderme ante el mundo, ¿no? O sea, digamos, vivimos en un mundo muy agresivo, muy duro, la vida del artista no es muy fácil, hay mucha injusticia en el mundo, hay muchas cosas que van muy mal, ahorita tenemos temas de guerra nuevamente, de violencia, entonces para mí es como una especie, una manera de enfrentar todo eso, ¿no? Y de tratar de darle la vuelta y buscar el lado un poco más, encontrar un poco de humor, ¿no? Porque si no, que nos morimos todos al final, o sea, no podríamos pues con tanta cosa negativa, tanta noticia negativa, es muy difícil. Entonces, la ironía me sirve para eso, ¿no? Como una coraza y con eso me enfrento al mundo y salgo airoso siempre, ¿no? O trato de hacerlo, ¿no? A veces, en vez de trabajar sobre lienzos en blanco, lo haces sobre documentos ya existentes, como pueden ser mapas o dibujos que encuentras en tiendas, almonedas, etc. De hecho, aquí estás trabajando en una serie, Un nuevo sueño americano, sobre un conjunto de láminas que forma parte de un libro que encontraste en el Rastro de Madrid. ¿Cuáles son los motivos que te mueven a hacer esto y con qué dificultades te encuentras a la hora de abordar este tipo de obras donde el punto de partida no lo has diseñado tú? Ya, tiene un poco que ver con lo que hablamos de historia y de memoria también, porque estos documentos que me han empezado a interesar trabajar sobre ellos, como mapas o sobre las láminas que ven acá atrás, que son grabados antiguos, o sobre documentos, cartas, etcétera, me parecen interesantes porque ellos también cuentan una historia que muchas veces las personas, digamos, si están en el rastro, es que probablemente las botaron a la basura
y de repente para mí tienen un significado especial, porque hablan de algún territorio en particular, por ejemplo, un mapa de Sudamérica o de Europa, algo con lo que yo me pueda relacionar. O, por ejemplo, lo que he venido a trabajar ahora, ¿no? Lo que sucedió es que yo había empezado a trabajar hace un par de años, tenía la idea de trabajar sobre la imagen de la mujer en los años 50. ¿Por qué? Porque yo nací en el 71, en 1971. Mi papá había trabajado en los años 60 para una empresa norteamericana en Perú, y en mi casa había muchos libros y muchos textos con esa estética de los años 50, ¿no? que digamos, los norteamericanos habían traído a la empresa, entonces habían estos libros sobre cómo tener cómo ser una buena ama de casa, sobre recetas de cocina, y siempre las mujeres tenían esta estética que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y hace un año, caminando por el Rastro de Madrid, encontré un libro que se llama Historia de una mujer, que fue hecho a fines del siglo XIX, donde contaba la historia de una mujer, de una prostituta, como si fuese una novela gráfica, como cómics, digamos, ¿no? Con pequeñas leyendas abajo, y muy gráfico y muy interesante. Entonces dije, ¿por qué no contraponer esta imagen de la mujer de los años 50, donde, digamos, bueno, a ver, en el contexto, Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial, era, digamos, la superpotencia en ese momento en el mundo, no tenía rival, quizás solamente la Unión Soviética después. Entonces la mujer era vista en esa época básicamente como una especie de electrodoméstico, ¿no? Al servicio del marido, siempre cocinando, siempre limpiando, siempre haciendo labores de planchado, de lavado, etcétera, ¿no? Me pareció interesante cómo ha ido cambiando a través del tiempo esta imagen de mujer. Primero el grabado del siglo XIX, donde la mujer era prácticamente menos que un objeto, digamos, ¿no? A mediados del siglo XX, en los años 50, donde la mujer ya por lo menos tiene un papel al servicio del hombre, pero por lo menos está más presente. Y después, cómo es la mujer ahora, ¿no? Mucho más empoderada, mucho más al mismo nivel del hombre, que es como debería ser, y tal. Entonces, me pareció interesante también, desde el punto de vista simbólico, traer esos grabados nuevamente a España para volver a trabajar en ellos, como que vuelven al lugar donde yo los encontré, ¿no? Y aquí los vuelvo a trabajar, les pongo como una capa más de significado, de simbolismo, y después continúo trabajando con esa serie, ¿no? Entonces, sí, los documentos son muy importantes para mi trabajo, ¿no? Pero no es que siempre trabaje sobre eso, pero me ayudan mucho digamos, a conceptualizar un poco lo que yo quiero hacer, ¿no? Háblanos acerca de esas cebras, burros, flamencos que en ocasiones aparecen en tu obra. ¿Qué representan? A ver, los animales son importantes, siempre van apareciendo en mi trabajo desde hace muchos años. A veces pienso que los animales muchas veces son más humanos que los mismos humanos, ¿no? Entonces, siempre he tenido, desde niño, he tenido relación con los animales, siempre he tenido mascotas, tengo mascotas en casa, entonces, a ver, tanto con ellos, digamos, como con las plantas, tengo una relación muy cercana, ¿no? Con la naturaleza, digamos, ¿no? De mucho respeto y nada, siempre los traigo o aparecen en mis sueños, en mis obsesiones, y es como que tengo que sacarlos y ponerlos en mis composiciones porque a veces suplen el lugar del ser humano, ¿no? Y como digo, me parecen muchas veces más humanos que nosotros mismos, ¿no? Por último, ¿qué te llevas de Lanzarote? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me llevo, bueno, nada, a lo mejor. Me ha gustado mucho, a ver, ha sido todo un descubrimiento, ¿sí? Porque la primera vez que yo escuché hablar de Lanzarote fue en el año más o menos 2000, que fue cuando José Saramago ganó el premio Nobel, y lo primero que cayó en mis manos fue un libro que se llamaba Cuadernos de Lanzarote, que era un diario
que él escribió aquí en esta isla donde había decidido exiliarse y donde residía desde hacía años, ¿no? Yo no tenía ni idea qué cosa era Lanzarote, no sabía que era una isla, no sabía qué cosa eran las Islas Canarias. Entonces fui a un atlas y descubrí que era parte de España, pero que quedaban frente a las costas de África, ¿no? ¿Y quién iba a decir que después de varias décadas iba a estar aquí? Y bueno, he descubierto un sitio muy peculiar donde la gente realmente respeta su entorno y convive con él de una manera armoniosa, que es algo que a mí me ha impresionado mucho y me ha gustado mucho. Digamos, he descubierto que hay lugares donde sí existe esa comunión entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Eso es lo que más me ha llamado la atención, el respeto. La luz es otra cosa que me ha llamado mucho la atención, porque Lima, donde yo vivo, es un lugar muy nublado, hay poca, digamos, hay luz, pero no, siempre está cubierto por nubes, ¿no? La mayoría del tiempo, entonces es difícil ver un cielo tan claro, tan transparente, ¿no? ¿Qué otra cosa me llevo de aquí? La amabilidad de la gente. O sea, es increíble lo amables que pueden ser todos, desde aquí donde estoy, desde Nautilus, hasta la persona que te atiende en una tienda, siempre como muy educados todos, ¿no? Y eso también me agrada muchísimo, ¿no? Es algo que siempre busco y aprecio mucho. Así que, bueno, gracias a todos en el equipo, porque me voy, la verdad, feliz y volvería muchas veces aquí. Pues Gonzalo, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer tenerte aquí y esperemos que sigas así como eres. Gracias a ustedes y hasta pronto.